Amamos a Jesús. Amamos a las personas. Amamos adorar. Somos su iglesia. Nuestra casa, el mejor lugar de adoración. Iglesia, la puerta in-house. Señor, y en esta misma actitud de corazón, Señor, de adoración que tenemos hacia ti, nos disponemos para recibir tu mensaje. Permite que tu palabra, Señor, haga lo que tenga que hacer en nuestros corazones y en nuestras mentes. Te pedimos, Señor, que tú traigas revelación y que tu Espíritu traiga convicción, Señor, de cuál es tu voluntad para nosotros. Tu palabra dice que es buena y es agradable y es perfecta, y queremos conocerla, Señor. Enséñanos a caminar en tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, iglesia, qué lindo tiempo de adoración, ¿cierto? La verdad me hubiera gustado seguir, no a predicar hoy, sino que estuviéramos adorando, y se me ocurre que pronto podamos tener una reunión solamente de adoración, de alabanza. Creo que es un tiempo donde no solamente creo, sino Dios nos deja ver y nos ha dejado señales en su palabra de que se avecina un derramamiento de su Espíritu Santo y viene sobre su iglesia y sobre toda carne, dice la palabra, que anhele de alguna manera encontrar al Señor. Entonces hay que buscarlo. Creo que estamos en tiempos de buscar a Dios, de dejar tanta lejanía tal vez que hemos tenido y buscarlo en la intimidad, y de eso se trata mi mensaje hoy. Hoy empezamos una nueva serie que la he llamado La libertad del engaño. Es lo que vamos a estar estudiando, o mejor recibiendo de parte de Dios en este tiempo, en este mes. La libertad del engaño. ¿Por qué el engaño? Pues porque en este tiempo se va a desatar y se está desatando un espíritu de engaño como nunca antes visto. Y ese espíritu de engaño quiere venir sobre la iglesia de Cristo, quiere venir a confundir la verdad, y por eso tenemos que abrir los ojos espirituales y permitir que el Espíritu Santo de Dios nos dé entendimiento y discernimiento sobre esos engaños que parecieran muchas veces ser verdad, pero que no lo son. Mi mensaje de hoy se llama Déjate atrapar. Y quiero poner un fundamento antes de comenzar. Está en Apocalipsis, abran sus Biblias, en el capítulo 2, y dice que el Espíritu de Dios le escribe, le envía un mensaje a la iglesia de Éfeso, y dice más o menos así: yo sé todo lo que tú haces, he visto tu arduo trabajo y tu paciencia con perseverancia, sé que no toleras a la gente malvada y has puesto a prueba las pretensiones de esos que dicen ser apóstoles, pero no lo son. Has descubierto que son mentirosos y has sufrido por mi nombre con paciencia, sin darte por vencido. Pero dice el Espíritu de Dios a esta iglesia: pero tengo una sola queja en tu contra ustedes, y es que ya no me aman a mí, ni se aman entre ustedes como al principio. ¡Wow! ¡Qué palabra tan dura! Y continúa aquí hablando y dice
Si no, mira hasta dónde has caído. Vuélvete a mí y haz las obras que hacías al principio, porque si no te arrepientes, vendré y quitaré tu candelabro de su lugar entre las iglesias. Pero tienes esto a tu favor, que odias las obras malvadas de los nicolaitas. Todo el que tenga oído para oír, que oiga lo que dice el Espíritu a su iglesia. Los nicolaitas eran una secta que se estaba levantando en ese tiempo en la iglesia y estaban desviando la verdad. Venían con espíritu de engaño. ¿Y en dónde estaban? En la iglesia. No estaban afuera, estaban dentro de la iglesia. Y lo que yo percibo en esta palabra es que el enfriamiento de la iglesia, ¿qué fue lo que hicieron? El Señor decía: mire, ustedes son excelentes en todo lo que hacen. Me encanta todo lo que hacen, cantan hermosos, son organizados, son ordenados, predican la palabra, estudian, discipulan, hacen todo lo que yo les mandé a hacer, son muy buenos, pero han perdido su primer amor, han perdido la intimidad conmigo y han perdido la intimidad entre ustedes, ese amor cercano, ese amor que solamente puede venir de parte del Señor. Apocalipsis capítulo 2 es la palabra que acabo de leer. La puede estudiar usted en su casa y medítela en esta semana. Pídale al Espíritu de Dios que le traiga iluminación sobre esa palabra. Bien, Dios siempre me sorprende, sobre todo cuando me quiebro, cuando creo que voy caminando bien y voy pisando duro y firme, de un momento a otro me quiebro. Yo también me quiebro. Él siempre me sorprende y es de esas cosas maravillosas de mi vida saber que en algún momento, en cualquier parte, Él vuelve a llamar mi atención de alguna manera. Me gusta creer que lo hace no solo porque me ama, sino porque conoce mi corazón y Él sabe cuando yo le busco de verdad, cuando yo quiero intimidad con Él. No, Él sabe cuando yo no me acerco solamente para pedirle algo que necesito, sino porque realmente lo quiero a Él. Y a veces creo que Él juega como a las escondidas, ¿no? El cazador atrapado por el león termino siendo. Así es. El gran león, ¿recuerdan la prédica de hace 8 días? Me atrapa, yo lo busco y de un momento a otro Él por algún lado me sale y me atrapa. Y me encanta que me atrape así, porque yo digo: wow, no tengo escapatoria. Como dice el salmista: ¿a dónde iré, Señor? ¿A dónde escaparé yo de tu presencia? Recuerdan que hace 8 días hablábamos del león de la tribu de Judá, ¿y el otro cuál era? No, el cachorro de león. Acuérdense cuántos cachorros de león hay aquí. Bueno, las hienas también. Recordábamos que las hienas vienen por el león y cuando el león está solo, entonces las hienas lo atacan. Pero si hay otro león que viene a apoyar a su amigo otro león, entonces ¿qué era lo que le decía? ¿Qué le decía? No se van las hienas, Johan. ¿Qué le decía al león? Bueno, sí se van las hienas. Hakuna Matata le decía: no hay problema, yo vengo a pelear contigo espalda por espalda. Bien, gracias. Entonces yo siento que el gran león me dice: Andrés, Hakuna Matata, y me abraza así con sus brazos fuertes. Me dice: no hay problema, aquí estoy. Yo siento que el Señor me dice: aquí estoy, pequeño cachorro de león. Me dice: cachorrito, eso soy yo en los brazos del Señor, un cachorrito. Usted también. Y es ahí donde Él conquista de nuevo mi corazón. Y automáticamente comienza algo a pasar en mi alma. Y entonces la angustia desaparece. El temor y la ansiedad se van. La confusión pareciera que de un momento a otro se quita de mi mente y de mis ojos. Y vuelve la paz y la confianza que he perdido.
Desaparece ese sentimiento de soledad y me veo atrapado en brazos del gran león, en brazos de papá, porque Él es mi papá y es tu papá. Y Él está con sus brazos esperando que tú vengas a buscarle para Él salir y abrazarte. Ese es el Dios que yo conozco y que espero que tú también conozcas. Él es nuestra esperanza de gloria, y entonces mi fe comienza a cobrar fuerza cuando sé que Él está conmigo, cuando sé que Él me salió al paso, cuando sé que fui a buscarlo y Él se dejó encontrar, y entonces viene a mi vida un gozo inexplicable en medio de, a pesar de cualquiera que sea la circunstancia. En el momento menos pensado y en el lugar menos imaginado, Él me atrapa. Eso me pasó esta semana. Estaba perdido yo por ahí como un cachorrito, y entonces me fui a buscarlo y Él me alcanzó. Yo creo que el mensaje que está detrás de esta palabra que acabo de leer en Apocalipsis es un pensamiento mío. Me gusta pensar cómo es el corazón de Dios, y creo que el pensamiento es ese. Dice: mira, me encanta todo lo que haces, sí, eres muy bueno, pero dejaste de buscarme y yo anhelo estar contigo. Yo anhelo abrazarte, yo anhelo volver a darte esa seguridad que perdiste. Yo anhelo que tú entiendas que a pesar de que las circunstancias te quieran decir que yo me olvidé de ti, yo sigo aquí. Para el que me busca de corazón, yo creo que el corazón del Señor es ese. El vuelo, una película de Denzel Washington. Allí protagonizaba al capitán Whittaker, no sé si ustedes lo vieron. Entonces es un piloto que logra aterrizar un avión en emergencia como nunca nadie lo hubiera logrado. Resulta que él logra hacer que el avión vuele de manera invertida y lo estrella, de todos modos lo aterriza forzosamente, pero salva a la mayoría de los pasajeros. Sin embargo, hubo 6 fallecidos en ese vuelo. Comienza la investigación y el reporte toxicológico dice que el piloto, es decir, el capitán Whittaker, tenía alcohol y cocaína en su cuerpo, lo cual presume cadena perpetua. Sí, el capitán Whip era un alcohólico que había perdido a su esposa y a su hijo por culpa de su alcoholismo. El héroe que era para muchos en esos momentos estaba a punto de quebrar el sindicato de la aerolínea. Tremenda preocupación para ellos, y entonces diseñan una estrategia de engaño con sus abogados, no para salvarlo a él, sino para salvar al sindicato, porque era una quiebra inminente ante las demandas. Y encargan a un abogado muy hábil, quien logra desvirtuar las pruebas que daban positivo para alcohol y para cocaína. Muy hábil él. Y me llama la atención que este abogado en sus alegatos atribuyó como un acto de Dios el que se hubieran salvado. Wow. Bueno, por lo menos le daban la gloria al Señor, ¿cierto? Aún en medio de su engaño, pero aparecía Dios en escena. Es decir, un milagro, que había sido un milagro la salvación de ellos en esa maniobra. Sin embargo, pesaban mucho los 6 muertos, los 6 fallecidos. Caterina, la azafata, era una de las que falleció. Y resulta que el capitán Whittaker, 3 o 4 días antes de ese vuelo, había estado bebiendo con ella durante 3 días sin parar, bebiendo alcohol y consumiendo cocaína. 3 días de rumba con la azafata. Y entonces este señor llegó a volar, a pilotear este vuelo en ese estado, todavía borracho y con cocaína, para poder medianamente responder. Esa era la verdad de la historia.
Entonces el abogado le dice cómo continuar mintiendo para salvarse de ir a prisión. Él tenía que hacer y decir todo lo que su abogado le decía para salvar el sindicato y para que él no fuera a prisión, o por lo menos no pagara tanto una cadena perpetua. Llegó el día de la audiencia y el capi, adivinen qué pasó, volvió a emborracharse. Le pusieron hasta un guardaespaldas y en la escena él se levanta de pronto en la noche en su habitación y ve que hay una puerta que lleva a otro cuarto y la puerta se abre así un poquito. Y entonces él se acerca y abre la puerta y era la habitación de al lado y no había nadie. Y el hombre entra y encuentra el bar abierto. La tentación, diríamos nosotros, de Satanás, ¿cierto? Y entonces él comienza a temblar y dice, no, mañana es la audiencia, no puedo beber. Y finalmente su alcoholismo le gana y se emborracha y lo encuentran borracho. Al otro día faltan 45 minutos para la audiencia y llaman a un amigo y le dicen, métale toda la cocaína que pueda, y lo logran levantarlo y se sienta el hombre allá delante de la fiscal. Y aquí se vuelve interesante la historia. Cuando es confrontado por la fiscal y una sola pregunta que le hizo, que tenía que ver con inculpar a Caterina, la azafata fallecida, de que unas botellas de licor que encontraron en el avión eran de ella, y no eran de ella, eran de él, porque él siguió consumiendo en el avión antes de estrellarse. Y en ese punto él tenía que culparla a ella para salvarse él, y es entonces donde el capitán Whip Whittaker se quiebra y cae. Confiesa toda la verdad y por primera vez reconoce que es un alcohólico y que no soporta más tener que seguir mintiendo. Se cansó de vivir engañando y de vivir engañado. Llegó a su punto de quiebre, no aguantó más, se desplomó ante la confrontación con la verdad en su corazón. ¿Qué sucedió? El capi va a prisión. Y lo mejor de la película es cuando él en prisión comparte su testimonio con otros presos. ¿Quieren que les cuente lo que le dijo, les compartió a los presos? Bueno, al final les cuento, para que no se me duerman. Al final les voy a contar qué pasó. El objetivo de Satanás siempre va a ser nuestra mente, tu mente. Acuérdense que el cristiano tiene 3 enemigos: Satanás, el mundo y su propia carne. Esos son los enemigos de nosotros, del cristiano, los que nos rompen, nos quebrantan la relación con Dios, esa cercanía con Dios que perdió la iglesia de Éfeso. El objetivo de Satanás siempre va a ser tu mente, porque Satanás no es un muñeco con cachos y con cola rojo que te persigue echando fuego por la boca. Es un espíritu que ataca tu mente, porque si tiene tu mente, te tiene a ti completico. Si este enemigo logra vulnerar tus pensamientos, te tiene en sus garras. El propósito de Satanás es que tú no conozcas la voluntad de Dios para tu vida, y sus armas son la mentira. En primer lugar, el engaño, la imitación, la falsedad, la distorsión de la verdad, la insurrección. Me encanta esa palabra, la sublevación a la autoridad de Dios. Y como es un ser creado por Dios con tantos dones y tantos talentos, entonces Él sabe hacerlo demasiado bien. En 2 de Corintios capítulo 11 dice Pablo que a él no le sorprenden los falsos apóstoles ni los siervos engañosos. Dice que aún Satanás se disfraza de ángel de luz. ¿Usted alguna vez había leído eso? ¿Sabía que Satanás, nuestro enemigo, se viste y se disfraza y se camufla como un ángel de luz? ¿Por qué? Fácil,
Porque la oscuridad no es atractiva. ¿O a quién le atrae la oscuridad aquí? A mí no me atrae la oscuridad, no veo nada. A mí me atrae la luz. Eso sí me atrae. Entonces, la estrategia de Satanás es confundir a los hijos de Dios y a todas las personas, haciéndose ver como luz para atraernos a sus mentiras y a sus engaños. Satanás quiere confundir tu mente y la mía con mensajes contradictorios a Dios. Entonces, ¿cuál es la luz de Dios y cuál es la luz de Satanás? Porque hemos aprendido que la luz es de Dios y la oscuridad es de Satanás, pero la Biblia también nos dice que él se disfraza como ángel de luz. Estamos en últimos tiempos, iglesia, y es cuando las tinieblas se disputan como nunca las almas de los creyentes. Pilas, pues, iglesia. Mi esposa me decía que vio esta semana algo sobre la falla de San Andrés y decía que eran dos fuerzas que venían peleándose una con la otra, ¿sí? Las placas tectónicas, a ver cuál le gana a la otra. Y en esa disputa se libera una energía impresionante, por eso es que hay terremotos. Lo mismo pasa en el mundo espiritual. Hoy más que nunca, ahí están peleando esas dos fuerzas por las almas de los creyentes, porque el tiempo se acerca en que Jesucristo va a venir por su iglesia. Eso es lo que estamos viendo. ¿Cuándo va a ser? No lo sabemos, pero todo nos deja ver que está cerca, y voy a predicar sobre eso el próximo domingo. El espíritu de engaño se está levantando como nunca, con un solo objetivo: confundir a los creyentes y hacerles perder su intimidad con Dios, su cercanía, la cercanía con su palabra, que es la verdad revelada. Y con la oración. En esta semana me reuní con un amigo, le digo yo, muy querido, y él me decía: ustedes como pastores lo que tienen que hacer es predicar la palabra y orar, predicar la palabra y orar, predicar la palabra y orar. Él es pastor. ¿Por qué? Porque va a venir el engaño y tenemos que exponernos a la palabra de Dios, porque es la verdad. Si yo no leo la palabra de Dios, si yo no expongo mi mente y mi corazón ante la verdad de Dios, va a venir el espíritu de engaño y me va a enredar y no lo voy a poder detectar. ¿Por qué? Porque viene en forma de luz. Es atractivo. El Salmo 119 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. El versículo 105 dice: la exposición de tus palabras alumbra y hace entender a los simples. ¿Quiénes somos los simples? Nosotros. La palabra de Dios es para los simples, como yo y como tú. Los que queremos dejarnos sorprender y atrapar por su verdad. Versículo 130 del Salmo 119 dice: las palabras de Dios tienen poder. Y así como la voz de Dios creó la luz física, cuando Él en el Génesis dijo: hágase la luz, y la luz se hizo, también produce luz espiritual en nuestros corazones. Ese es su Espíritu Santo el que ilumina nuestro espíritu. La exposición a su voz, a la voz en su palabra, nos ayuda a reconocer la diferencia entre la buena luz de Dios y la falsa luz, porque este enemigo va a venir a poner en tu mente argumentos, pensamientos en contra de Dios. Te va a decir que Dios no es lo que tú crees, que Dios no es tan bueno como la Biblia lo menciona, que no le interesas a Dios, que Dios no es tan misericordioso como para fijarse en ti, que Dios te abandonó.
Esos son argumentos del enemigo puestos en tu mente, que Dios no tiene nada para ti. Y si no tienes contra qué medir esos pensamientos, te van a arrastrar, te van a llevar. Y como parecen luz, te van a engañar. Juan 14:26 dice: el Espíritu Santo, Él les enseñará todo y les recordará cada cosa que les he dicho. ¿Se dan cuenta? El Espíritu Santo les recordará cada cosa que yo les he dicho. Yo puedo tener el Espíritu Santo, pero si no le doy insumo de verdad, no va a tener que recordarme. Porque el Espíritu Santo es el que ilumina mi mente y mi corazón ante esta verdad. Es el que me convence de pecado, de justicia y de juicio, dice la palabra. Solo puede haber convicción en el corazón de una persona a través del Espíritu Santo. Entonces, si usted y yo no leemos palabra y no oramos y no buscamos de todo corazón al Señor, pues no estamos en nada. Estamos expuestos totalmente al engaño de este enemigo que es real. Entonces, vamos a la aplicación práctica. ¿Qué tipo de persona soy delante de Dios? Y quise analizar un poco las personas que rodeaban a Jesús. Cuando Jesús predicaba, Jesús era rodeado de gente, mucha gente, que la palabra lo llama multitudes, que estaban cerca de él, pero su interés no estaba en él como persona. No les interesaba realmente acercarse a Jesús para conocerlo. Su interés estaba más en lo que podían obtener de él, en lo que él les podía dar. Es decir, las multitudes iban por los panes y los peces, pero después de que su hambre era saciada, volvían otra vez a sus casas a continuar viviendo como antes. Más o menos ese era el perfil de las multitudes que rodeaban a Jesús. Pero habían unos que se atrevían a acercarse un poco más, los religiosos, que eran los maestros de la ley, los fariseos. Mientras Jesús enseñaba o hacía algún milagro, si ustedes leen los evangelios, se van a dar cuenta que estos fariseos siempre estaban cerca de él. A ver qué es lo que está haciendo, a ver qué es lo que está diciendo este señor, que está causando tanto desorden y tanto revuelo aquí y que nos está haciendo quedar mal. Los fariseos estaban cerca para encontrarle a Jesús en donde estaba el error en lo que él hablaba, y entonces tener un argumento para acusarlo. Eso era lo que hacían los fariseos. Hoy en día también hay fariseos modernos en las iglesias. Quiero decirle que en algún momento yo me volví así. Ese espíritu me empezó a rondar, ese espíritu de engaño me empezó a hacer dudar de lo que yo escuchaba. Entonces, ¿qué hace un fariseo en la iglesia? Comienza a analizar todo lo que escucha y comienza a criticar y se esconde detrás de una fachada, tal vez, discúlpenme la expresión, de falsa humildad. Pero yo descubrí que a mí me estaba pasando eso y tuve que ser confrontado por un líder mío. Me dijo: ¿por qué en vez de criticar todo lo que escuchas, no te pones a leer palabra y vienes y sirves más bien en la iglesia y lavas los pies de otros? De pronto te cambia tu perspectiva. Y eso hice. Me explicó que el espíritu que está detrás de los fariseos es el espíritu de rebeldía. Y en Primera de Samuel, lo leí hace 8 días, Primera de Samuel capítulo 15 versículo 23, dice que la rebelión es tan pecaminosa como la hechicería y la terquedad en la mente tan mala como la idolatría.
Así que por cuanto has rechazado el mandato del Señor, Él te ha rechazado como rey. Aquí le estaba mandando el Señor un mensaje a Saúl con Samuel, porque Saúl lo desobedeció. El Señor le había dicho que tenía que matar a todo el ejército amalecita y él no obedeció. Dejó con vida a la cabeza principal y además se llevó parte del botín y después quiso sacrificarlo a él, un poco de ovejas y animales. Y Samuel le dijo: ¿y tú por qué estás haciendo eso si eso no fue lo que el Señor te mandó a hacer? Y a veces somos así. Cuestionamos aún la palabra de Dios y entonces decimos: bueno, este pedacito me gusta porque se acomoda a lo que yo quiero y a lo que yo espero, pero este otro pedacito no. Entonces lo cambiamos y ahí comienza a mezclarse sutilmente la verdad con la mentira y podemos ser engañados. Debemos pisar con cuidado. Había otro círculo más cercano a Jesús que eran sus seguidores. Ya hablamos de las multitudes y hablamos de los religiosos. Los seguidores. Jesús tenía muchos seguidores y algunos de ellos se convirtieron en discípulos. Ustedes saben bien que es un discípulo, lo hemos aprendido aquí. Un discípulo es el que está con su maestro, el que aprende, el que escucha, el que se deja guiar, el que obedece porque sabe que lo que su maestro le enseña es verdad. Entonces, estos discípulos se reconocían entre la multitud porque tenían el poder y la autoridad que Jesús había delegado sobre ellos. ¿Se dan cuenta? Ellos ya estaban más cerca. Ellos ya escuchaban a Jesús de otra manera. Cuando el Señor les dijo: a mí se me ha dado todo poder y toda autoridad en los cielos y en la tierra, entonces vayan en mi nombre y hagan discípulos y pongan las manos sobre los que están enfermos para que se sanen y echen fuera demonios y profeticen. Esas eran las señales del poder en los discípulos, en los cercanos. Sin embargo, aquí el punto es que la mayoría de ellos se conformaban con ser usados y ver el poder de Jesús en ellos, pero no iban más allá. Yo los veo como que se conformaron con lo bueno, pero estaban 2 pasos atrás, como esta línea que me ponen a mí aquí. Estaban 2 pasos atrás de cruzar la línea. Que Juan, el más pequeño de todos, sí logró cruzar. Esa línea de los que no se conforman con lo bueno y van por lo mejor. Juan, el más pequeño de todos los discípulos, fue llamado el amado de Jesús, el discípulo amado de Jesús. ¿Por qué? ¿Será que Jesús lo amaba más a él que a los demás? No creo, porque Romanos 2:11 dice que en Dios no hay favoritismos, que Dios no hace acepción de personas, y yo no me imagino a Jesús haciendo acepción de personas. Aquí el punto de reflexión es que Juan seguramente era el que prefería estar más cerca de Jesús que los demás, así como Marta y María. ¿Se acuerdan? Mientras Marta estaba pendiente de atender la visita, María estaba postrada a los pies de Jesús. Ahí está la diferencia. Juan seguramente se acercaba a Jesús porque él quería olerlo, quería que Jesús lo tocara, lo abrazara. Seguramente si yo hubiera sido Juan y me hubiera podido acercar a Jesús, yo hubiese querido ponerle mi mejilla, mi cachete en su pecho y escuchar su corazón y sentir su abrazo. Eso es lo que hace un íntimo, un cercano. Multitudes, religiosos, seguidores e íntimos. ¿Se dan cuenta la diferencia? Cercanos. Yo te pregunto, ¿quién está más expuesto al engaño? El que está más lejos de la verdad.
¿Cuál es tu nivel de cercanía con Jesús? ¿Cuál es tu nivel de intimidad con Dios a través de Jesús? ¿Cuál es tu cercanía con la palabra de Dios? ¿Cuál es tu tiempo de oración? De oración, en intimidad con Dios, donde tú vas de rodillas y le dices: Señor, aquí esto es lo que hay. Quebrado de rodillas, como el capitán Whittaker. Me cansé de mentirme a mí mismo. Aquí estoy y esto es lo que hay. Eso solamente lo hace un íntimo. Seguramente para acercarse a Jesús, como se acercaba Juan, inevitablemente vamos a tener que renunciar a muchas cosas. Seguro Juan se perdió de muchas fiestas, tal vez, de muchos matrimonios, de muchas bodas, de muchos bazares, qué sé yo. ¿Por qué? Por buscar estar allá detrás de Jesús. Vamos a tener que perder aún cosas buenas, tal vez cosas que nos producen placer, tal vez sueños personales, tal vez comodidades, qué sé yo, no sé. Y entonces va a venir Satanás con sus mentiras a decirte que es Jesús que te quiere alejar de lo bueno, que ser cristiano es aburridísimo, que tienes que Jesús y la religión te quieren alejar y no vas a poder disfrutar la vida. Satanás te va a hacer creer no que tú eres un íntimo, sino que eres un fanático y que entonces el mundo te va a rechazar. Y que te vas a perder de lo maravilloso que es el mundo. Y entonces Él te va a mostrar lo delicioso que es el pecado. Porque el pecado es delicioso, déjame decirte. Si no, no sería pecado. Al menos eso pienso yo cuando estoy en ayuno y me paro frente a la heladería de crepes y veo ese helado de pistacho, así, con mucho arequipe escurriéndole por encima. Delicioso, así es el pecado. Y Satanás te dice: mira, cógelo. Así como el capitán Whittaker con las botellas de trago. Cógelo. Pero él lo que nunca te va a decir es lo que va a pasar después. Satanás te muestra lo delicioso que es el pecado, pero nunca te va a dejar ver las consecuencias. Solo cuando estés en ellas vas a decir: wow, yo no pensé que esto que disfruté tanto por un momentico me iba a llevar a hacer caer tan profundo. ¿Se dan cuenta cómo se disfraza este ángel de luz? Nunca Satanás te va a mostrar las consecuencias, pero la peor de ellas es que te va a costar tu intimidad con Dios. Si tú te dejas llevar por cada ángel de luz que se te presenta en el camino, poco a poco eso te va alejando, te va haciendo perder tu intimidad con Dios, y entonces Él te va a enredar con sus mentiras y con su astucia, porque es un enemigo astuto como la serpiente. Concluyamos este mensaje entonces. ¿Qué pasó con el capitán Whittaker? Les voy a contar. En la cárcel aparece al final de la película él compartiendo con otros reclusos, porque ya estaba en prisión, cuál había sido su testimonio de vida. Y me impactan sus palabras dando su testimonio. Traté de escribirlas lo más fiel posible a la traducción. Y decía el capitán Whittaker: a mi vida no le cabía una mentira más. Es como si hubiera llenado el cupo de mentiras, dice él. No le cabía una mentira más. Así como no le cabía una botella de trago más a esa nevera donde se embriagó por última vez. El capitán Whittaker había vivido engañado
y él mismo se autoengañaba, él mismo se autogestionaba. Ayer a alguien le escuché una palabra que me gustó para mi prédica: se autosobornaba. Me encanta esa palabra. Se autosobornaba, él ahí se alimentaba ahí su propio cuento, su rollo. No, yo no tomo, yo no soy alcohólico, yo lo puedo manejar. Las bobadas que siempre nos decimos. Continúa él, dice: sabía que una mentira me salvaría de perder mis alas, o sea, las alas de piloto, y me salvaría de caer en prisión, pero me acusaron de traicionar la confianza pública y lo acepto. Aquí en prisión he tenido mucho tiempo para pensar. He pedido perdón aún así, he pedido perdón a algunas personas, y aún así, aún a personas como mi ex esposa, dice el capitán Whitaker, a quien nunca quise escuchar. Hombres, escuchen a sus esposas. Sí, dicen aquí. A mí me encanta escuchar a mi esposa. De hecho, yo le digo a mi esposa: ten cuidado, porque a mí por este oído me habla el Espíritu Santo, pero por este me hablas tú. Son las dos voces que yo siempre escucho. Ten cuidado con lo que me dices. Pero quiero decirles algo: mi esposa me ha prendido las alarmas en momentos donde yo muy seguramente me hubiera podido derrumbar. Porque no sé por qué, pero las esposas ven lo que nosotros no vemos. Amén, dice por acá mi esposa, claro está. Dice él: no quise escuchar a mi ex esposa, perdió a su hijo. Dice: unos me perdonarán, otros seguramente no, pero estoy sobrio y agradecido, porque aunque parezca estúpido, dice el capitán Whitaker, estando en prisión por primera vez, soy libre. Wow, tremendo. El capi Whitaker se quebró, cayó de rodillas por fin, no pudo sostenerse más, se desplomó. Dijo: no soporto una mentira más, no soporto un engaño más en mi vida. Y déjame decirte algo: seguramente creemos que esa habitación de al lado llena de licor la puso Satanás, pero ¿saben qué? Yo me atrevo a pensar que fue Dios, para que Whitaker se desplomara sobre sus rodillas y finalmente pudiera encontrarlo a él. Dios es Dios, y Dios puede hacer lo que Él quiera para que tú no te pierdas. Dios es Dios y puede hacer lo que quiera Él para que tú te quiebres y te rompas y caigas de rodillas delante de Él y no te dejes robar la intimidad con Él. Whitaker vio la verdadera luz. Dice: estoy en prisión, pero soy libre. Tal vez te sientas hoy quebrado, pero yo te digo hoy: no más mentiras. Ya no más. Dile a la mentira: ya no más. Ya basta. Me cansé de tanto engaño en mi vida. Quiero ser libre. Jesús pagó por el precio de tu libertad. No te pierdas esa delicia de disfrutar de su intimidad. Nadie te la puede quitar. Ese enemigo del que te hablo está vencido, porque Jesucristo lo venció en la cruz. Entonces, cuando venga con sus mentiras, tú le dices: conmigo no puedes. Yo ya me quebré de rodillas. Ya no me engañas más. Ya conozco la verdadera luz, así que te largas de aquí. El capi se quebró, cayó de rodillas. Eso se llama arrepentimiento. Y entonces pudo ver la luz de esperanza. Yo te digo hoy algo: si te tienes que quebrar, quiébrate, pero cae de rodillas.
porque es que nos quebramos y queremos seguir ahí. No, cáete de una vez si es preciso, pero cáete delante de Él, de su gracia, de su misericordia. Santiago 4:8 dice: acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. No soy yo quien lo acepta, es Él quien me acepta. No eres tú quien lo recibe, es Él quien te está buscando. Déjate encontrar, déjate atrapar. El diablo te va a decir que estar cerca de Jesús es perder tu libertad, pero es al contrario. Puede que pierdas cosas, pero encontrarás tu verdadera libertad, como la encontró el capitán Whip Whittaker. Yo quiero invitarte a que cierres tus ojos donde estás. El Señor dice que Él está ahí. En Apocalipsis 3:20 Él dice: yo estoy a la puerta y llamo, y todo aquel que me abre la puerta, entonces yo entraré y cenaré con Él y Él conmigo, y estaremos juntos como amigos. Seguramente hoy Jesús está tocando a tu puerta, y Él te promete que si tú le dejas entrar, entonces tendrás intimidad con Él, y se van a disipar las dudas, la tristeza, la soledad. Se va a ir el engaño, y vas a poder saborear la libertad de estar en brazos de este gran león. Por eso, si tú quieres hoy, esto es una decisión personal, íntima. Dile: Jesús, aquí estoy, te entrego mi vida, yo me dejo atrapar hoy por tu amor. Atrápame, Jesús, aquí estoy. Quiero tu salvación, quiero que seas mi Señor. Me arrepiento de mi pecado y me quiebro delante de ti, porque sé que he hecho lo que no debía hacer, pero no me importa. Hoy me quiebro y caigo de rodillas delante de tu gracia y de tu misericordia. Gracias por amarme como nunca nadie me va a amar. Y si tú hiciste esta oración, quiero decirte que vino luz sobre tu vida hoy, que el Espíritu de Dios va a estar iluminando tu camino, que te espera vida eterna y salvación, y mientras estés en esta tierra podrás caminar seguro en la luz verdadera que es Jesús. Iglesia La Puerta In-House.